Qué bueno que nos estén acompañando a esta hora de la mañana. Bienvenidos a Viva la Noticia, segundo bloque informativo con mucho contenido esta mañana y nos ubicamos básicamente en Misco, donde ya empieza a trabajar, empiezan los operativos con esta policía especial integrada por militares que, bueno, el alcalde de ese lugar decide contratar para resguardar y sobre todo llevar seguridad a la comunidad de ese lugar. Así es, estamos hablando de la nueva Policía Integral de Misco, así es como se le ha denominado. ¿Por qué? Porque ellos tendrán diferentes atribuciones, sobre todo estarán desplegados en las zonas de mayor riesgo, en donde se dan la mayor cantidad de actos delincuenciales en este municipio. Ellos tendrán a bien o tienen dentro de sus potestades el transportar a las personas que estén cometiendo los delitos a un agente de la Policía Municipal. Recordando que en enero el gobierno anunció el retiro de los elementos del ejército y no hubo marcha atrás a las autoridades, el alcalde decide entonces buscar a estos agentes que se suman a otros que ya están trabajando. Se han invertido 190.000 quetzales en la compra de armamento y se tiene programado adquirir más chalecos y más elementos para la nueva policía en Misco. Por eso la pregunta del día, antes de empezar con el repaso de otras noticias, para que usted a través de redes sociales nos pueda comentar. ¿Cree necesaria la implementación de esta nueva policía para resguardar la seguridad en Misco? El 80% de las personas que han votado dicen que sí, el 20% que no. Con el hashtag BLN Nueva Policía, usted puede opinar. Recuerde que en Facebook también está posteada nuestra pregunta. Queremos compartir con el resto de Guatemala su opinión. Bueno, antes de pensar con las noticias del país, con lo que está ocurriendo en Guatemala, obviamente consternación, dolor, repudio y todos los calificativos que usted quiera ponerle ha causado este hecho realmente lamentable, el más trágico en la historia moderna de Estados Unidos, luego de la masacre ocurrida este domingo en Las Vegas. El más sangriento. Y es que a poco más de 24 horas de que sucediera esto, bueno, se dan ya diferentes investigaciones. 59 muertos, más de 500 heridos y la investigación, por supuesto, que hasta el momento descarta que se trate de un atentado terrorista. Se está investigando a esta persona, al parecer, bueno, de acuerdo a sus familiares no tendría relación con ningún grupo extremista, pero le queremos comentar que las autoridades lo denominan un lobo solitario estadounidense que mató nada más ni nada menos que a 59 personas y hirió a más de 500 en este concierto al aire libre que se realizaba en la ciudad de Las Vegas, en este tiroteo mortífero. Una actividad que obviamente este personaje habría planificado desde hace tiempo porque se allanaron dos de las viviendas que tenía esta persona donde encontraron un fuerte arsenal de armas. Este tema, independientemente del dolor y del repudio que causa a nivel mundial, vuelve a poner sobre la mesa el tema de acceso a las armas que tienen los ciudadanos de Estados Unidos. Vamos con la crónica de lo que ha ocurrido en las últimas horas con uno de los casos más tristes de la historia del mundo. Al disparar en un concierto de música country, el atacante de Las Vegas eligió como blanco uno de los segmentos más conservadores de la cultura estadounidense, donde las armas son más bien un tema de celebración. La matanza ocurrió en un concierto con entradas agotadas del cantante de música country Jason Aldean, que encabeza los rankings y cuyas canciones hablan de los valores y los reclamos de la clase trabajadora estadounidense. Sin embargo, las imágenes estereotipadas de la música country están cambiando, y Aldean es una de las estrellas del género con más fluidez musical, abierto a incorporar R&B e influencias del hip hop. Originalmente con raíces en los Estados Confederados, la música country creció rápidamente a través de Estados Unidos en la última década. Aldean era el cantante principal del festival en Las Vegas. Bueno, y la pregunta es, obviamente, si habían latinos o no. Ayer ya se empiezan a conocer algunos nombres, se empieza a dar la lista de las personas que perdieron la vida y ya se está trabajando en eso. Claro, ¿de qué manera reacciona nuestro país también en torno a este acontecimiento? Tenemos que hablar de que la Cancillería guatemalteca está trabajando con sus consulados, no solamente en San Bernardino, sino también en Los Ángeles, California. Están trabajando con las autoridades para poder determinar si existen víctimas guatemaltecas entre los 527 heridos en el tiroteo de Las Vegas. Por ello, las autoridades guatemaltecas expresaron su repudio por el ataque armado ocurrido en Las Vegas, Nevada, que ha sido calificado como el más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos. El gobierno, por medio de un comunicado, emitió y dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores expresaba su más profunda solidaridad con el pueblo y el gobierno del país norteamericano. El gobierno lamenta y condena de manera enérgica el atentado armado ocurrido en Las Vegas, es lo que detalla el documento. Añade que el pueblo y el gobierno de Guatemala presentan sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas por tan lamentable incidente y formula votos para la pronta recuperación de los heridos.
Bueno, realmente un hecho sin precedentes, como decíamos, todo lo que hay detrás de esto, la investigación. Ayer se trataba ya de hablar de la situación de esta persona. Su papá había sido uno de los más buscados por el FBI por asaltar bancos, justamente estuvo en prisión, se escapó de la prisión, pero sus familiares, más directos, su hermano, por ejemplo, que ayer brindaba testimonio a cadenas internacionales, decía que realmente nunca se imaginaron que el hermano pudiera cometer algo así porque no había ningún indicio. De hecho, se había comunicado días antes con él para preguntar cómo estaba la salud de su madre, o sea, como que era una persona en teoría pacífica, sin ningún tipo de trastorno, al menos visible por los familiares. Y no podemos dejar de mencionar lo que sucedió en torno a la seguridad, porque se hablaba de aproximadamente 20 armas de fuego las que estarían dentro de la habitación de ¿Cómo las hizo ingresar a la habitación? Para poder ingresarlas y cómo violó realmente todas las medidas de seguridad en uno de estos hoteles que son muy precavidos en ese Realmente sí, es un tema muy complejo y muy delicado, y Las Vegas vivió una jornada realmente terrorífica y se sigue sintiendo en las calles, obviamente, y esto va a seguir por el resto de los días mientras avanzan las investigaciones. Se trata de dar asistencia a la gran cantidad, como estamos hablando, más de 500 personas heridas luego de esta masacre. Pero un guatemalteco, Ricardo Ábalos, nos cuenta entonces, porque está en ese lugar, cómo vivió esos momentos. Estamos pasando una crisis con el tiroteo de anoche. Por el momento no se sabe si hay guatemaltecos involucrados en el incidente de anoche. Estamos esperando a que la policía de Las Vegas dé los datos de las personas que fallecieron. Por el momento no hay un número en el que se pueda comunicar uno para conseguir un tipo de información, porque la policía está trabajando y guardando los datos importantes para después. Bueno, volvemos al país, vamos a hablar del clima, obviamente, un tema que nos preocupa, no solamente tiene que ver con las temperaturas, sino con la vulnerabilidad por la cantidad de agua que ha caído en el territorio en los últimos meses. Y ya le habíamos presentado a usted las pantallas de cómo se encuentran realmente diferentes sectores del territorio nacional, pero vamos a hablar de cómo la Conred reporta un total de 70 viviendas con daños moderados y más de 800 personas afectadas durante las últimas horas. Tenemos que continuar con la información porque a ello se suman diferentes personas y fallecidas en las últimas horas, y el dato general usted lo verá a continuación. El sistema Conred continúa atendiendo diversas acciones por las inundaciones en la costa sur, por derrumbes registrados en San Pedro Necta, Huehuetenango y en Las Verapaces. Durante las últimas horas se reportaron 823 personas afectadas y 70 viviendas con daños. En el dato general de la temporada de lluvias suman 26 personas fallecidas y en total 4 desaparecidos. 3 son por el desastre de Tamaú y una menor reportada en la quebrada Honda de Jalapa. Se reportaron 14 derrumbes en una ruta de terracería de la aldea Quequesiguán, Zipacapa, San Marcos, que mantiene incomunicada a 6 comunidades. Insibume dio a conocer que la saturación de los suelos continúa entre un 90 a un 100% en 11 departamentos del país, por lo que se le recomienda a la población tomar mucha precaución a la hora de transitar en las carreteras de la red vial del país. En cuanto al clima, pero tenemos que hablar de otro tipo de noticias. Otro caso que ha causado mucha indignación, se trata de un intento de agresión sexual a una menor de 3 años en un centro comercial de la zona 10, y esto ha causado repudio porque obviamente aseguran quienes estuvieron en el sitio que hay muchos elementos que prueban que este tipo realmente intentó agredir sexualmente a esta menor. Lo cierto es que fue dejado en libertad, pero hay una serie de antecedentes y de hechos que debemos analizar sobre este caso. Reiteramos, un intento de agresión sexual en un centro comercial de la zona 10. ¿Vos andás con niños, pues? Le abriste la puerta al baño a la niña. Él es Luis David Herrera Sarti, detenido el pasado sábado por la supuesta agresión de una menor de edad. El video circula en Facebook, en donde se hizo la denuncia. Esta es el área en donde se dio el suceso, el espacio infantil del centro comercial Arcadia. El agresor encerró a la niña en el baño. Sin tener derecho o sin ser familiar de la menor, pues estaba dentro del sanitario del área de niños con la chiquita. Uno de los familiares se percató y ahí empezó
todo el problema. Los bomberos municipales fueron los primeros en acudir al llamado por la agresión en el centro comercial. Asimismo, la niña indicaba pues que una persona, un hombre de unos 30 años aproximados, le había tocado el área genital, por lo que era necesario pues a llevarla a un centro asistencial. Llamaron a la Policía Nacional Civil, se hicieron presentes, la persona todavía estaba en posesión de nuestros agentes de seguridad y lo trasladaron justo en el exterior del edificio, donde ya estaba la patrulla pues esperando a la persona. Los policías se llevaron al sospechoso. Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, informó que la denuncia de los padres de familia de la menor ingresó al Ministerio Público a las 11:30 de la noche. La Policía Nacional Civil sometió a la menor de edad a un análisis médico forense y junto con la Fiscalía del Ministerio Público se llegó al dictamen que no hubo agresión sexual. Por eso, los agentes de la PNC dejaron en libertad al agresor. A raíz de la denuncia de los padres de la menor, el proceso de investigación se encuentra en desarrollo en el Ministerio Público, al cual le agregaron el teléfono que le fue decomisado al presunto violador. Se le incautaron imágenes y fotografías que él tenía en su celular de otros centros comerciales de niños y de mujeres. Se denota que la persona sí ha transitado en este perímetro, de lo que se tuvo información del aparato celular del que tenía. Y quiero saludar esta mañana a León Dubón, justamente Leonel Dubón del Refugio de la Niñez. Leonel, bienvenido a Viva la Noticia, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, preocupados por este tipo de casos, de denuncias, independientemente de los hechos, este supuesto agresor ha quedado en libertad. ¿Qué tan común es esta situación, este tipo de denuncias en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas y al seguimiento que ustedes le dan, Leonel? Buen día, lo escuchamos. Sí, Ricardo, pues buenos días. Pues lamentamos este tipo de hechos porque nuevamente vemos que la situación de la niñez sigue siendo grave en el país. Lamentablemente ya hemos llegado a más de 5,000 casos de violencia sexual en lo que va del año. Uno de los problemas más fuertes que tenemos es que muchos de los casos, cuando son denunciados, las personas están saliendo libres. Cuando hay impunidad, alienta a los agresores a seguir cometiendo este tipo de delitos. Vamos a darle seguimiento como Refugio de la Niñez al caso, porque no es competencia de la policía determinar si hubo o no hubo agresión sexual. Creo que aunque el centro comercial cumplió con el protocolo, lamentablemente esta persona debe haber sido detenida, porque la agresión sexual no se tiene que demostrar simplemente con el testimonio de la niña suficiente para dictar una medida de detención provisional, en lo que profundizaba la investigación, sobre todo en este caso que estamos hablando de una persona extranjera en Guatemala. Indudablemente, Leonel, hay que dejar muy en claro, como tú decías, el rol de las autoridades, lo que ocurría con las autoridades también de este lugar, pero ¿qué recomendación le damos a los padres? Porque indudablemente estamos hablando de una menor de 3 años, una situación normal de ir a algún centro de recreación, algún centro comercial con los hijos, estar allí, compartir. ¿Qué recomendación le damos a los papás si son testigos de una situación como esta? Porque indudablemente causa la indignación inmediata y las reacciones inmediatas también, ¿no? Bueno, lo primero para cualquier padre de familia es que jamás debemos dejar a nuestros hijos en un centro comercial sin vigilancia de un adulto. Aquí hay cierta negligencia también de los familiares de la niña al haberla dejado un tiempo tan prolongado. Uno como papá no puede permitir que una niña tan pequeña vaya a un sanitario sola, tiene que tener el acompañamiento de un adulto. Y por otro lado, no es solo el centro comercial que se ha mencionado. Estos hechos ya se han dado en otros centros comerciales. Todos los centros comerciales son un riesgo, o cualquier centro donde hay aglomeración de niños es aprovechado precisamente por este tipo de agresores sexuales, por la vulnerabilidad en el que están los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, hablando de este tema. Es un tema delicado, causa obviamente repudio e indignación, independientemente de acuerdo a la información y que está allí en ese video que recién pasábamos, se encuentra el teléfono de esta persona, tenía fotografías de la niña, le había estado mostrando fotografías a la niña de él con su pareja. O sea, es una menor de edad.
por todos lados hay como indicios, obviamente, de que se Claro. trataba de algún tipo de delito. Ahí es cuando lo tratan de increpar, el tipo ingresa al baño de niños de esa área de recreación, intenta abrir la puerta. O sea, hay una serie de elementos ahí que, aunque la agresión no se haya concretado, obviamente, y gracias a Dios, pero hay muchos elementos que indican cuáles eran las intenciones de esta persona. Y es que hay que tratar de entender cómo delimitamos agresión, porque tal vez no hubo agresión física o no se atravesaron los límites físicos, pero sí de otro tipo. Sí había una intención. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aparentemente todo se resume en este momento a las investigaciones relacionadas al teléfono que se ha decomisado. Efectivamente. Bueno, damos vuelta de página, hay más noticias a esta hora de la mañana, seguimos hablando de la crónica de lo que está ocurriendo en nuestro país y algunos otros temas también. Y datos importantes, Ricardo, que tenemos que compartir con todos ustedes, porque fíjese usted, un total, nada más y nada menos, que de 25 adolescentes que guardaban prisión en el Centro Correccional para Menores, Las Gaviotas, fueron trasladados hacia diferentes etapas, estamos hablando de la etapa 2. Esto, bueno, como parte de los diferentes traslados que se dan en los próximos días. La Secretaría de Bienestar Social trasladó la noche del pasado domingo a 25 adolescentes del Correccional para Menores Las Gaviotas a etapa 2 en San José Pinula. Según la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Bienestar Social, el motivo del traslado fue para reorganizar y realizar una distribución equitativa. A los 25 trasladados se le atribuyen al barrio 18. El director ejecutivo del Refugio de la Niñez indicó que ve con preocupación y que le ha asombrado estos traslados sorpresivos. Nos preocupa que en algún momento, cuando se dio el amotinamiento en etapa 2, habían estado solicitando los mismos adolescentes de etapa 2 que se trasladara a un grupo de adolescentes que estaban en Gaviotas. Esas son las inquietudes que como organización tenemos, que no haya sido una respuesta a requerimientos de los mismos adolescentes por una cuestión de acomodo entre clicas o pandillas, sino que más haya respondido realmente a una estrategia de mejor ubicación para los adolescentes. El Centro Correccional para Menores Las Gaviotas ha pasado los últimos días a ser un foco de atención, no solo para las autoridades, sino a nivel internacional, recordando que el pasado 3 de julio ocurrió uno de los mayores amotinamientos en dicho penal, en la cual se registraron 3 muertos y 8 heridos. Bueno, seguimos con más a esta hora y antes de la pausa, estas notas que, bueno, nos llevan a distintos lugares del mundo, de las que siempre sacamos algo. ¿Y esta de qué se trata? Contanos. Bueno, se trata de un papá que dice que aparentemente su hija se lleva el premio al mejor drama. Y vamos a ver, escuche usted este video, ponga atención. Dígame, tú eres el único que me defiendes. Pero cuando no obedeces, te castigo. Ni modo, si pero no te debes. Sí, mi amor. Sí. Ay, ¿qué te pasa? Es lo que no entiendo, ¿qué te pasa a ti? Eres bien, no, eres bien no, rebelde. No sé por qué me haces esto. Y luego eres bien exagerada, pareces actriz de telenovela de Televisa. Tú eres el único que me quieres. No, ¿también te quiere tu mamá? Sí, ella es la única que hace todo que quiere. Pero yo sé que no tienes por qué hacerme algo que no te interesa. Tampoco. Bueno, esto lo grababa un papá, obviamente era una situación familiar donde obviamente solamente intenta decir había hecho algo mal la niña y ella está muy molesta y lo expresa, ¿verdad? Aparte, con todo su sentimiento. Hermosa la niña, realmente. Una edad en la que los sentimientos se ponen muy a flor. Es la edad de los berrinches, le dicen muchas veces las mamás. Así que ahí está bella, qué linda. Y el linda. papá dice, este es el premio al mejor drama. Ahí está, ¿verdad? Y bueno, después termina la historia muy bonita con abrazos y besos como debe ser, pero ahí está él entonces en el momento que habla del mejor. Una sola lágrima no fue derramada. Eso exactamente, es lo más lindo. pero bueno, es parte también del tema. Tenemos que hacer una pausa, pero en instantes vamos a continuar. Cuando regresemos, tenemos varias noticias importantes para compartir con ustedes. Ya está Lorraine Quinto con nosotros. Lorraine, buen día. Vamos a hablar de las noticias del mundo y también Sara con el recorrido por los departamentos. Todo esto al regresar. Quédese con nosotros. Al volver hay más noticias en instantes. Hablamos de San Marcos y de los derrumbes que se han generado y que siguen, por supuesto, mostrando la realidad de ese lugar. En el mundo sube la cifra de muertos a 59 y a 527 heridos en el tiroteo durante un concierto de música country al aire libre en Las Vegas. Y más notas, le llaman el niño silbato. ¿Quiere enterarse por qué? Se lo contamos.